Buen día a todos. Nosotros le vamos a presentar lo que es nuestro póster científico sobre lo que es de la inflamación a la cirugía, análisis anatómico de la colecistitis aguda. Bueno, empezaremos un poco con la introducción. La vesícula biliar junto con los conductos biliares forman un sistema importante porque conectan al hígado con el duodeno. Su localización, su configuración y la relación con órganos vecinos permite comprender tanto su función normal como las patologías que puedan afectarla. Entre las patologías más comunes encontramos la colecistitis, que es el tema principal de nuestro póster. Este ocupa un lugar importante ya que representa entre el 10 y el 15% de los casos de dolor abdominal agudo y aproximadamente el 95% de los pacientes están asociados a litiasis biliar, que más adelante se explicará en la etiología. Para comprender esta enfermedad es necesario conocer primero pues, la anatomía normal de la vesícula y las variaciones que puedan presentarse. Por ejemplo, como la disposición del conducto cístico, la irrigación sanguínea de la vesícula y su cercanía con estructuras también condicionan su diagnóstico y su tratamiento. Ahora bien, con metodología, nuestro estudio se basó que es un de tipo descriptivo realizado con una revisión sistemática de literatura. Su objetivo fue identificar las estructuras anatómicas implicadas con la colecistitis, describir asimismo sus causas fisiopatológicas y analizar las alteraciones según el tipo clínico y también destacar el papel de la colecistectomía laparoscópica como tratamiento. Se revisaron 11 artículos o fuentes científicas publicadas entre 2015 y 2025. En esta seleccionaron las bases como más relevantes: PubMed, MC Manual, Kenhub y Sciences Direct, como también Google Académico. Se incluyeron los artículos con un enfoque anatómico y fisiopatológico. Asimismo, también excluimos los materiales sin aporte estructural o clínico relevante y previas al año 2015. Ahora bien, en nuestros resultados, para entender en sí cómo se aborda la colecistitis, primero tenemos que entender su anatomía normal. Al momento de hablar de la vesícula biliar, en primer lugar tenemos que saber dónde se ubica. El abdomen lo podemos dividir en 4 cuadrantes y en 9 regiones. La vesícula biliar se encuentra específicamente en el cuadrante superior derecho, en la región del hipocondrio derecho. Esta tiene una forma de pera, tiene una longitud de 7 a 10 centímetros y una capacidad de 30 a 50 milímetros aproximadamente. Ahora bien, la vesícula biliar la podemos dividir en 3 áreas anatómicas. En primer lugar tenemos al fondo, que el fondo es la parte más ensanchada y mucho más redonda, que esta se compone principalmente de músculo liso y está en contacto con el borde inferior del hígado. Superiormente tenemos al cuerpo, que el cuerpo aquí se almacena la mayor parte de la bilis. También se encuentra con un tejido elástico y justamente por eso contiene la bilis y tiene contacto con la cara visceral del hígado, con el colon transverso y la parte superior del duodeno. Y por último tenemos al cuello, que el cuello es quien tiene contacto con el conducto cístico y es una parte mucho más estrechada. Ahora bien, también tenemos que entender la anatomía de los conductos biliares, porque eso nos permite llevar la bilis desde el hígado hacia el tubo digestivo. En primer lugar, tenemos a los conductos hepáticos derecho e izquierdo, donde el izquierdo es de mayor longitud a comparación con el derecho. Estos se unen y forman el conducto hepático común. El conducto hepático común tiene contacto, se encuentra frente a la vena porta y a la derecha de la arteria hepática. Luego tenemos el conducto cístico, que el conducto cístico tiene comunicación con la vesícula biliar y este permite la entrada y salida de la bilis, así mismo como el almacenamiento y la salida de la bilis. El conducto cístico y el conducto hepático común se unen para formar el conducto colédoco. El conducto colédoco desemboca por la parte posterior del duodeno hasta llegar a la unión del conducto pancreático. Al momento de que se une el conducto pancreático con el conducto colédoco, forma la ampolla hepatopancreática o la ampolla de Vater, que esta desemboca en la papila duodenal mayor. Asimismo, también tienen contacto con un esfínter, que es denominado el esfínter de Oddi, que regula el paso de la bilis dependiendo de las contracciones de la vesícula.
Bueno, la etiología principal de la colecistitis aguda es la obstrucción del conducto cístico por un cálculo biliar. Esta obstrucción pues provoca estasis de la bilis y favorece a la inflamación de la vesícula. Normalmente la bilis se produce en el hígado, pasa al conducto hepático, ingresa a la vesícula biliar por el conducto cístico y finalmente llega al duodeno a través de la ampolla de Vater. Después de ingerir alimentos, sobre todo ricos en grasas, se libera la colecitoquinina, estimula la contracción de la vesícula y libera bilis, que participa en la emulsificación y la absorción, pero no solo almacena bilis, sino también la concentra. Esto pasa en condiciones normales, pero cuando esta función se altera, aumenta el riesgo no solo de que se formen cálculos biliares, em, pero la principal causa es por estasis, sobresaturación del colesterol o anomalías de la nucleación de cristales. Si un cálculo obstruye el conducto cístico de manera transitoria, aparece el primer síntoma, que es el cólico biliar, que normalmente se localiza en el hipocondrio derecho o en el epigastrio. Cuando la obstrucción es persistente, el dolor dura más de 6 horas y ya se habla de una colecistitis aguda litiástica. Pero por otra parte también hay otra colecistitis que es alitiástica, pero esta solo representa el 5% de todos los casos, ya que el 95% pues es litiástica. La litiástica no se asocia a cálculos. Esta se observa principalmente en pacientes que son pacientes críticos que reciben nutrición parenteral prolongada. En estos casos, aumenta la presión intraluminal, reduce la perfusión de la pared vesicular y esto genera inflamación progresiva que puede evolucionar hacia isquemia, necrosis o incluso gangrena. Muy bien, hablaremos sobre la anatomía patológica, en la que la colecistitis aguda, que es una inflamación de la vesícula biliar generalmente causada por la obstrucción del conducto cístico, puede ser por cálculos. Esta condición puede progresar hacia complicaciones graves como la gangrena o perforación si no se trata a tiempo. Se clasifica principalmente en dos formas, sería la litiásica y la alitiásica, que aunque comparten síntomas similares, estas se difieren por su causa, su evolución y el contexto clínico que se le dé. Hablaremos sobre la forma litiásica, que es la más común y se origina por cálculos que bloquean el conducto cístico. Esto genera estasis biliar, inflamación y daño tisular. En casos avanzados puede evolucionar hacia necrosis transmural y peritonitis biliar. Una variante severa es la colicistitis enfisematosa, donde las bacterias anaerobias producen un gas en la pared vesicular, siendo aún así más agresivas y puede ser frecuentes en pacientes diabéticos. Por otro lado, tenemos la forma alitiásica, aunque no es tan frecuente, es clínicamente relevante en pacientes críticos con sepsis o traumas o una nutrición parenteral prolongada. En estas no hay cálculos, pero la hipoperfusión y estasis biliar, estas desencadenan un proceso inflamatorio. Su diagnóstico no suele retrasarse por síntomas inespecíficos, lo que en esta puede aumentar el riesgo así de gangrena y perforación. Quiero hacer una relevancia entre anatomía y anatomía patológica, que el estudio de ambas, nos puede permitir a comprender sobre la progresión del daño tisular y sus implicaciones terapéuticas. Nos ayuda también a reconocer las diferencias entre la litiásica y la litiásica, que es clave para un diagnóstico prácticamente oportuno y poder así evitar lo que son las complicaciones graves. La anatomía patológica prácticamente no solo nos implica sobre el mecanismo de lesión, sino que también nos favorece y nos orienta hacia un abordaje clínico y quirúrgico. Pasando a lo que es el tratamiento, nosotros nos basamos en lo que es la colecectomía laparoscópica, la cual consiste en extraer a la vesícula biliar. Para ello tenemos un procedimiento, el cual se empieza desde la preparación del paciente, en el cual se coloca en una posición de cúbito supina con una inclinación de Trendelenburg invertido y con una rotación hacia la izquierda que permite la exposición del hígado y la vesícula biliar de una mejor manera.
y posteriormente se procede a lo que es a la anestesia. Luego, seguido de esto, se hace lo que es un neuroperitoneo y la colocación de 4 trócares. En lo que es la creación del neuroperitoneo, lo que se hace es que se insufla de dióxido de carbono en la cavidad abdominal para poder tener un espacio seguro de trabajo y a su vez se colocan lo que son los 4 trócares. Tenemos el primero que es el umbilical de 10 milímetros para lo que es el laparoscopio. El segundo se coloca en el epigastrio de 10 milímetros que es para la pinza principal. Tenemos a lo que es el siguiente que se coloca en el hipocondrio derecho que es de 5 milímetros que este es para la disección. Y tenemos el último que es un adicional que se coloca en el flanco derecho que sirve para lo que es la tracción. Seguido de esto se tiene lo que es la exposición de la vesícula biliar. Con los trocánteres listos se tracciona el fondo de la vesícula hacia arriba y el infundíbulo hacia afuera, por lo que se abre una visión de lo que es del triángulo hepático o de Calop, que es este que tenemos acá. Podemos lograr a ver lo que es el conducto cístico, lo que es el conducto hepático común y lo que es la cara inferior del hígado. Luego tenemos lo que es la disección del triángulo hepatocístico, la cual se abre el peritoneo y se limpia la grasa y tejido fibroso alrededor de la vesícula biliar con el objetivo de tener una visión crítica de seguridad, donde se deben reconocer lo que son las estructuras del conducto cístico y la arteria cística. Pues porque esta definición es muy importante para múltiples variaciones anatómicas, por lo que si se confunden, puede haber un daño de la vía biliar principal o de la arteria hepática derecha. Posterior a esto, se tiene lo que es la libadura y sección de las diferentes estructuras. Una vez ya identificados lo que es, se coloca lo que es un clip y se secciona primero lo que es la arteria cística y luego el conducto cístico. Aquí logramos ver lo que es la colocación de los clips en lo que es en arteria cística para su posterior sección. Em, en algunas ocasiones se realiza lo que es la colangiografía intraoperatoria para poder revisar si el árbol biliar y descartar algunos cálculos en el conducto colédoco. Luego lo que se tiene es lo que es la separación de la vesícula biliar. La vesícula biliar se diseca de su lecho hepático en la placa cística con la electrocauterización o por bisturí. En colecitis aguda la vesícula biliar suele estar muy edematosa, friable y con adherencias, lo que dificulta la maniobra y aumenta el riesgo de perforación, por lo que se debe tener un gran cuidado. Luego tenemos lo que es para finalizar la extracción y cierre, que finalmente la vesícula se retira en una bolsa quirúrgica por el puerto umbilical y se revisa la cavidad en busca de sangrado o fuga de bilis y se coloca un drenaje si es necesario y luego se cierran los trocánteres para tener una pequeña abertura y no grande al hacer otro tipo de cirugía. Bueno, como conclusión, tenemos que la colecicitis, principalmente la litiástica y en menor frecuencia la litiástica, provoca inflamación, distensión, necrosis y deformación de los tejidos de la vesícula biliar, afectando su función y relaciones anatómicas con otros órganos. La colecistectomía laparoscópica ofrece un abordaje seguro y efectivo, permitiendo la identificación de estructuras críticas, la extracción controlada de la vesícula biliar y la recuperación posoperatoria rápida y mucho más eficaz. Esa ha sido la presentación de nuestro artículo denominado La inflamación a la cirugía, análisis anatómico de la colecistitis aguda.